Bueno, hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Mi nombre es Borja Prado, yo soy director ejecutivo del área de Health and Benefits de AON. Voy a ser encargado esta mañana de guiaros a través de este webinar. Queremos desvelar algunos de las incógnitas que tenemos en la movilidad internacional a causa de la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. Cómo todo esto puede modificar cómo hasta ahora hemos estado viendo la movilidad internacional y aquellos cambios regulatorios que pueden surgir. Antes de comenzar, quiero agradeceros a todos los que estáis conectados. Creo que hay más de 200 personas por vuestra asistencia y daros la bienvenida. También quiero agradecer al Centro de Estudios Garrigues, que nos ha cedido este espacio, y a ON, líder en consultoría y gestión de riesgos y personas, y a Garrigues por hacer posible este evento. Para metiéndonos un poco ya en materia, ¿qué decir, no? Creo que nos encontramos, y creo que estamos todos de acuerdo, en una crisis sanitaria y económica sin precedentes, que, queramos o no, va a cambiar la manera en que nos relacionamos y la manera en que estamos haciendo los negocios, ¿no? Hasta ahora, yo creo que ya esto no va a volver lo mismo, ni nos vamos a poder desplazar tanto, ni nos vamos a poder reunir tanto, incluso puede que acabemos trabajando de maneras diferentes. Mañana de hoy me quiero centrar, y este webinar se va a centrar en lo que es la movilidad internacional. Me gustaría que no fuese solo un webinar los que hay unos ponentes que nos cuenten, que obviamente contamos con expertos de esta mañana, sino que quiero que sea una reflexión que hagamos todos juntos, que también pues todos los que estáis conectados pues hagáis vuestras preguntas y pongáis vuestras ideas encima de la mesa, porque creo que nadie tiene una respuesta realmente definitiva a lo que va a pasar. Con lo cual, bueno, os animo a que hagáis vuestras preguntas y vuestras dudas en el chat, que intentaremos dar respuestas a todas ellas. Nosotros, por otro lado, intentaremos pues, bueno, ver exactamente cómo vemos esas políticas de movilidad, cómo pensamos que va a afectar la movilidad internacional en nuestras empresas, en las políticas, y realmente cómo va a cambiar, ¿no?, la manera en que nos estamos relacionando con nuestros empleados, los desplazados, ¿no?, que realmente, pues bueno, era de una manera. A mí me gustaría que diésemos respuestas en la mañana de hoy a preguntas como ¿qué piensan las empresas del futuro de la movilidad de sus empleados, ¿no? ¿Qué también posibles cambios tributarios podemos encontrar como consecuencia de esta crisis, ¿no? En nuevos aspectos laborales, ya sabemos que bueno, que el gobierno está sacando un montón de medidas para ayudarnos a paliar esta crisis, ¿no? ¿Cómo puede esto afectar a nuestros desplazados, ¿no? Y obviamente una cosa muy crítica, yo creo que está aquí encima de todos, ¿no?, es la salud de nuestros desplazados, ¿no? ¿Qué medidas de protección vamos a meter, ¿no?, sanitarias para proteger a todas las personas que tenemos? Yo sin mucho más voy a dar paso a presentar a nuestros invitados de hoy. ¿Vale? Esta mañana contamos con Ángeles González Vigil, que es secretaria general de la AFEX, Asociación Española de Movilidad Internacional. Buenos días, Ángeles. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Borja. Nada, a ti por acompañarnos esta mañana. También contamos con Cecilia Pérez, socia directora del área laboral de Garrigues. Buenos días, Cecilia. Hola, buenos días. Socia nada más, no directora. Ah, vale, perfecto. Nada. Muchas gracias por la presentación. Nada. También contamos con nosotros con Martín Cambeiro, que es director de compensación global de Meliá Hoteles, la primera cadena hotelera de España. Buenos días, Martín. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Borja. Buenos días. También contamos con Eduardo Gómez de Salazar, socio de Garrigues del área de Human Capital. Buenos días, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y por último, con Javier Flores, director del área de movilidad internacional de AON. Buenos días, Javier. Hola, muy buenos días, Borja. Buenos días a todos. Muy buenas. Antes de dar paso a nuestros protagonistas, y yo me voy a callar ya, porque yo lo único que estoy aquí es para guiaros, vamos a hacer un repaso a cómo va a ser la agenda del día de hoy. Comenzaremos con una entrevista a Ángeles González Vigil,
la que ella nos contará cómo ve la visión y cómo ven desde el FEX la visión, la movilidad internacional post-COVID. Posteriormente abriremos una mesa de debate, invitados, en donde intentaremos dar más respuestas, como hemos hablado antes, de cambios regulatorios, laborales, de seguridad, de cómo van a ser nuestros resultados en el futuro. Y por último, daremos paso a la ronda de preguntas. Intentaremos dar respuesta a todas las preguntas que nos vayáis dejando en el chat. Esperemos que esto sea de interés para todos vosotros. Yo, sin más, te doy la palabra a Javier y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Borja. Buenos días otra vez a todos los asistentes. Muchísimas gracias por conectaros y gracias a los ponentes. La verdad que hoy contamos con un cartel de lujo. Tengo el privilegio de entrevistar a mi querida Ángeles González Vigil. Para aquel que no conozca a Ángeles, bueno, pues un breve resumen de su currículum. Profesional con más de 25 años de experiencia en consultoría en recursos humanos. Comenzó su andadura profesional en el ámbito de la movilidad internacional en el 2008 en compañías como Telefónica o Price. Y bueno, lleva ligada al FEX como 11 años y desde el 2018 ocupa la Secretaría General de la Asociación. Buenos días, Ángeles, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Muchas gracias por contar con el FEX de nuevo y con mi presencia. Un lujo. Sin duda, Ángeles es una de las personas pues, referentes para hablar de movilidad internacional en España y la verdad que es un privilegio tenerte entre nosotros. Bueno, como pregunta introductoria, para aquel que no conozca el FES, ¿qué es la asociación? ¿Qué objetivos persigue? ¿Qué hacéis? ¿Nos puedes explicar un poco brevemente? Bueno, intentaré no extenderme mucho porque yo pongo mucha pasión cuando hablo de la asociación con lo que tú has mencionado y que llevo muchos años ligada a ella, ¿no? Pues mirar, el FEX es una asociación que se formó en el año 2004 por un grupo de empresas muy representantes en el ámbito nacional inicialmente, con el objetivo fundamental de prestarse mutuo apoyo en todos los temas relativos a la movilidad internacional de personas, así como poner de manifiesto aquellas mejoras operativas ante las instituciones que pudieran ser relevantes para mejorar sus procesos de internacionalización. Actualmente, desde el FEX trabajamos diversas líneas, tanto normativas como asociativas, de cara a fomentar la internacionalización de las compañías y facilitar el desplazamiento de los trabajadores, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito europeo, ¿no? Con distintos proyectos que hemos desarrollado, como es una propuesta de transposición de la tercera directiva de desplazamiento de trabajadores, como son temas de impacto en la ley de emprendedores, temas de seguridad social, temas fiscales, muy ligado al desplazamiento de personas directamente. Es verdad que ahora nuestro foco ha visto un cambio de dirección por la situación que estamos viviendo actualmente. No te oigo, Javier. Sí, te decía que sin duda que eso quería enlazar para preguntarte en la siguiente cuestión, ¿no? ¿Cómo veis desde la asociación el impacto del COVID? ¿Qué medidas están adoptando las compañías? Y sobre todo me gustaría también que me dieras cuál es tu visión de la movilidad internacional post-COVID, ¿no? Bueno, yo creo que inicialmente con esta situación de pandemia mundial, el impacto que han recibido todas las empresas españolas ha sido, primero, sorpresa, porque yo creo que nadie estábamos preparados para abordar una situación como la que nos estamos encontrando. Y se han desarrollado una serie de comités de COVID en todas las compañías que han hecho una labor inmejorable para la protección de sus trabajadores. Fundamentalmente, el duty of care, que era algo de lo que estábamos hablando en estos meses de atrás como algo fundamental en la gestión de la movilidad de personas, se ha convertido en el foco de mayor atención actualmente. Porque lo primero que han hecho todas las compañías, por lo menos con las que yo hablo y que forman parte del FEX, ha sido proteger a sus empleados, identificar en qué destinos estaban, ver cuál era la situación de todos sus empleados, iniciar acciones de repatriación para determinados colectivos, como podían ser los corto plazo, hablar de forma individual con cada uno de sus profesionales, porque algunos
decidieron de forma particular quedarse en sus lugares de destino y las empresas les han ofrecido todo tipo de aspectos de seguridad para que estuvieran de una manera confortable en sus destinos a pesar de la situación que se estaba viviendo en ese momento. Un tema fundamental a tener en cuenta es la información y la comunicación. La información que hay que recopilar de cada uno de los gobiernos, donde en cada país se pueden y sabéis que se están dando pautas diversas, ya que esta pandemia no está moviéndose al mismo ritmo en todo el mundo. Y por otro lado, comunicar adecuadamente cuáles son aquellas medidas que los trabajadores tienen que cumplir para garantizar una prevención de riesgos laborales. Ese ha sido uno de sus primeros pasos, ¿no? Que las 2 primeras semanas fueron un poco de locura. Luego, si a eso le sumas que la figura del teletrabajo se ha vuelto fundamental en el ámbito laboral debido a que al confinamiento que se está teniendo en la mayoría de los países, ha habido un cambio en la forma de trabajar y en la forma de relacionarnos. Con lo cual, estamos barajando ya un factor de protección del empleado y, por otra parte, estamos barajando un factor de un cambio de la forma del trabajo, ¿no? Esto va a tener un impacto a futuro. ¿Por qué? Porque de esta manera las compañías se han dado cuenta que realmente hay que valorar qué posiciones pueden tener un destino claro en una asignación internacional. Hay preguntas en el aire como ¿realmente la figura del viajero frecuente se va a seguir manteniendo en el tiempo? Pues probablemente la respuesta ahora sea no, porque hay una serie de restricciones de desplazamientos internacionales que van a impedir que esa figura siga existiendo, al menos en un medio plazo. Esa figura será objeto de análisis para valorar si realmente esas posiciones tendrían que realizar ese tipo de desplazamientos. Y va a haber un reajuste, y yo creo que ya está existiendo, de cuáles son los roles que pueden en un futuro llegar a moverse y cuáles son aquellos que pueden realizar sus funciones desde sus países de origen. Luego, yo creo que hay que tener en cuenta una serie de factores muy importantes, que es la salud de las personas, pero no solamente física, sino la salud emocional. Hay que tener en cuenta en qué situación y cómo gestionamos muchas veces la incertidumbre y el miedo de nuestros trabajadores al estar en un determinado destino. Incluso en nuestros países de origen, ¿no? Los planes de desescalada nos ponen de manifiesto, y según estamos escuchando en los medios de comunicación, el componente del miedo es una realidad que también tienen que gestionar los gestores de personas, porque es algo muy sensible que hay que tener en cuenta, ¿no? Así como los procesos de incorporación a los puestos de trabajo y así como las políticas de desplazamiento de sus trabajadores. Con lo cual, esto nos lleva a un cambio de paradigma fundamental, que es la revisión de todo nuestro procedimiento de desplazamiento de personas, tanto en el ámbito nacional como internacional. En el ámbito internacional estamos mucho más marcados, sobre todo por las restricciones de fronteras que existen actualmente, con lo cual esos planes que hay que elaborar a un medio y corto plazo es algo que están vivos. No se puede decir que exista una línea mágica que nos va a ir marcando el camino que tenemos que seguir, porque además las empresas, dependiendo de sus sectores de actividad, pues van a tener un impacto más fuerte o un poco más flojo. El sector turístico, el sector hotelero, como bien conocemos todo, es uno de los que está sufriendo un impacto más grande. Hay sectores como el oil and gas o el de la construcción que está sufriendo un impacto, pero que siguen con sus proyectos en sus países de destino. El caso de algunas de nuestras empresas que pertenecen a este sector nos lo han manifestado. Ellos tienen un porcentaje de un 70% actualmente de proyectos activos, con lo cual, aunque entramos en una etapa de cierta recesión, sí que es verdad que dependiendo de dónde desarrollemos nuestra actividad, el impacto económico va a ser más fuerte o más débil. Pues has apuntado, la verdad, que cosas muy, muy interesantes, ¿no? Yo me he notado el tema del duty of care, estoy totalmente de acuerdo. Las compañías sí que
bueno, creo que esto es un punto de inflexión y que van a tomar conciencia definitivamente de lo que es la protección adecuada, eficaz de la salud de los trabajadores. Has citado también el concepto de salud. Nosotros hablamos de un concepto de salud 360, ¿no? Donde efectivamente hay que observar no solamente la salud física, sino la psíquica y la financiera, ¿no? Y es momento de ello. Y también has hablado de la información y formación, ¿no? Que son dos aspectos que cobran también especialmente relevancia en estos momentos y por la situación que estamos viviendo. Quería preguntarte, al margen del COVID, ¿cuáles son las principales preocupaciones que os venían trasladando las compañías asociadas al FEX con relación a la movilidad internacional? Veníamos viviendo meses atrás, pues yo la percepción que tenía es que cada vez es más complicado desplazar o asignar a alguien internacionalmente, ¿no? Aspectos regulatorios, aspectos normativos, compliance, migratorios, en fin. ¿Podrías comentarnos algo al respecto? Una de las mayores preocupaciones que actualmente existe en el ámbito de la movilidad internacional, yo creo que está ligado a los aspectos regulatorios y la seguridad jurídica. Llevamos ya un tiempo en un entorno de mercado donde hay mucho proteccionismo, sobre todo en los países de Europa, y la regulación del desplazamiento de trabajadores ha sido uno de los focos fundamentales. Todos aquellos aspectos ligados a los temas migratorios, temas de seguridad social, sobre todo en el ámbito turístico y hotelero, en el cual desplazan muchísimos trabajadores y no bajo las figuras tradicionales de una expatriación, sino bajo figuras de profesionales que van a desempeñar una labor por un periodo de tiempo largo en países y destinos que no son muy habituales en un ámbito, por ejemplo, como financiero. El ámbito de la protección de la seguridad social es una de las inquietudes fundamentales. Ahora, unido con la situación de pandemia mundial en la que nos encontramos, donde vamos a un periodo de recesión económica, donde además se está mencionando que esta recesión no va a tener una recuperación en V, sino que más bien será en U, donde tendremos que ver cuánto de ancha va a ser esa U, cuánto de ancha va a ser esa fase más baja para empezar a recuperarnos, pues estará basada fundamentalmente en aquellas acciones que los próximos meses, ¿no? Pues van a marcar las recetas políticas, las recetas sociales y económicas durante décadas, ¿no? Yo creo que la etapa del neoliberalismo económico la hemos dejado atrás. Los expertos dicen que hay una recesión por primera vez desde el año 2009 y que nunca se ha visto así desde las guerras mundiales. Esto suena alarmista, pero yo creo que tenemos que poner los pies en la tierra y darnos cuenta del impulso que desde el ámbito de las empresas se tiene que dar para que este periodo sea lo más corto posible, ¿no? El impacto de reducir esta recesión actual está basado fundamentalmente en intensificar el crecimiento inclusivo de los países, ¿no? Al final, esta pandemia va a marcar un punto de inflexión o de ruptura y un cambio radical, ¿no? en la forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo del rebrote. Es algo que hasta ahora no conocemos y manejamos esa incertidumbre. Después de estos 2 meses, yo creo que las empresas tienen un enfoque muchísimo más práctico para manejar esa incertidumbre y luego tienen que tener en cuenta cómo va a evolucionar su cuenta de resultados, ¿no? Y qué impacto va a tener en sus trabajadores. Desde luego, lo que se está viendo es que la protección del trabajador sigue siendo vital porque es la base de la recuperación económica de todos los países, ¿no? Con lo cual hay que buscar el mejor enfoque, ¿no? Basado en las megatendencias que se están esperando para las próximas décadas, ¿no? Si leemos los informes que nos da el Banco de España y demás, vemos que hay una caída del PIB, pero que para el primer semestre del año 2021 pues puede haber una recuperación en cuanto se puedan activar algunos de los sectores más afectados actualmente. Todo, por supuesto, sujeto a esa incertidumbre de los posibles rebotes que pueda haber de esta pandemia, ¿no? Con lo cual manejamos incertidumbre, tenemos que manejar nuevas políticas
y todo dependerá del tiempo que dure pues, los estados de alarma en cada uno de los países y que nos permitirán pues, tener una activación más rápida, ¿no? El riesgo fundamental que manejamos ahora es que se prolongue demasiado la situación de pandemia, con lo cual va a tener un impacto en el negocio y en el desplazamiento de personas. Pues súper interesante, Ángeles. La verdad que estaría horas y horas hablando contigo. Por problemas de agenda tenemos que seguir para ajustarnos al tiempo establecido. Así que, bueno, nuevamente darte las gracias por tu presencia. Un lujo y un privilegio tenerte con nosotros. Y le paso la palabra a Borja Prado. Gracias, Ángeles. Gracias, Javier. Muchas gracias, Ángeles. ¿Me oís bien? Teníamos problemas antes con el audio. Vale, espero que me oigáis todos bien. Antes de comenzar con la segunda parte de este webinar, donde vamos a hacer la mesa de ronda, dejarme volver a presentar a las personas y a los invitados de estas mesas, por la gente que se haya podido conectar más tarde. En esta mesa redonda vamos a contar con Martín Cabeiro, el director de compensación global de Hoteles Meliá, con Cecilia Pérez, socia del área laboral de Garrigues, con Eduardo Gómez Salazar, socio de Garrigues en el área Human Capital, y con Javier Flores, director de Global Mobility en AON. Yo me he quedado un poco de la entrevista con Ángeles, un punto yo creo que muy importante, y me gustaría hacerle esta primera pregunta a Martín, ¿no? Como representante de las empresas en este panel, ¿no? Ángeles ha hablado de que obviamente todo el teletrabajo, toda esta nueva situación, va a haber un reajuste en la movilidad, va a haber no sé si una disminución, pero hablaba de que, bueno, habrá cosas que se puedan empezar a hacer pues a distancia y no sin tener que desplazarnos. Entonces, a mí me gustaría, Martín, preguntarte, ¿cómo veis la movilidad internacional en vuestra organización a corto y medio plazo? Ya sabemos que, bueno, pues hoteles, ¿no? La parte de turismo y hoteles es uno de los sectores más afectados. Y un poco, ¿qué idea tenéis vosotros, Martín? Si nos puedes comentar algo, por favor. Bueno, lo primero, buenos días. A ver, realmente ahora mismo leía ayer a alguien en un post y cojo el mismo símil. Ahora mismo somos un poco rehenes, ¿no? Es complejo tomar decisiones o analizar todos los datos que quieras analizar para tomar esas decisiones, porque realmente somos rehenes de la propia situación, de las decisiones de los gobiernos, aperturas de fronteras, etcétera. A corto plazo, pues lógicamente dependeremos de eso. Nosotros tenemos a varias personas que se iban a desplazar, que por la situación de cierre de fronteras y de crisis sanitaria, pues lógicamente se han quedado en origen, si bien, bueno, pues están de alguna manera teletrabajando o llevando el destino desde origen. El sector servicios es complicado para teletrabajar. O sea, la hostelería es presencial, es cliente-empresa cara a cara. Pero sí que es verdad que al final de esta crisis sanitaria, por lo menos a corto plazo, pues se están planteando cómo evitar contactos, ¿no? Hablaba nuestro CEO no hace mucho de check-in online, de check-in con máquinas de entrada en el hotel sin que haya un contacto con recepción, pero es inevitable. Al final el cliente, lo nuestro es servicio, entonces el cliente requiere ese servicio. ¿Qué va a pasar con la movilidad internacional? Pues sinceramente, y esto es algo que suelo decir, la hostelería es un sector, digamos, agradecido, ¿no? La gente se mueve con relativa facilidad. No es lo mismo irte a un destino paradisíaco o vacacional, lógicamente te tiene que gustar, que irte a construir un hospital en el medio de una selva amazónica. Nuestra gente, bueno, tiene cierto arraigo con la compañía, hay un índice de compromiso elevado y sinceramente creo que las personas preparadas para expatriarse van a seguir expatriándose. O sea, yo creo que hay personas que son incapaces de quedarse quietas en un país o de quedarse quietas en su origen. Lógicamente todo va a depender del destino, pero bueno, al final, para que os hagáis una idea, nosotros en Asia tenemos abierta la mitad de la planta hotelera.
Lógicamente no son las ocupaciones que preveíamos tener, pero bueno, te da cierto atisbo de esperanza el que se puede volver a empezar y que esto va a pasar. Entonces la movilidad al final irá por la misma línea. Hola. Gracias, Martín. Sí, que creo que estaba en mute. Y bueno, me liaba, como bien dices, ¿no? Vais a continuar, obviamente, dado el sector en el que os encontráis, con todos los desplazados. ¿Estáis pensando en mecanismos de protección de la salud bueno, pues que tengáis ahora implementados y que pensáis que hay que reforzar de cara pues, bueno, a las consecuencias de la crisis del COVID-19? A ver, a priori, siendo sensatos, nosotros hace cuestión de un año y medio nos metimos en una especie de proyecto que consistía en centralizar toda la gestión de seguros personales. Aquí hablamos de expats y no expats. La idea precisamente pues era tener un poco una paridad o una homogeneidad en las coberturas en los diferentes países. Es relativamente complejo porque al final no puedes buscar una única aseguradora, cada país es un mundo, cosas que en Shanghái se ponen en valor, en el Caribe no, y sobre todo la red médica que te puedes encontrar en cada país. Perdón. En nuestro caso, por suerte, al final, si tenemos en cuenta que en el momento que se abre una planta hotelera X en un país determinado, digamos que crece un pueblo alrededor de esa planta hotelera, con lo cual hay mucho turista, mucha gente internacional, con lo cual la red médica suele ser más que aceptable. Hubo un momento en el tiempo de esta crisis, ¿no? Cuando salió el coronavirus a escena, en el que algunas aseguradoras, y con todo el sentido del mundo para transmitir tranquilidad, lanzaban mensajes de don't worry, esto está cubierto, X aseguradora cubre los tratamientos de coronavirus. A los 4 días, la OMS declaró la pandemia, con lo cual ahí pues, se generó cierto nerviosismo, ¿no? Porque al final Google es nuestro peor enemigo cuando gestionamos personas. Se generó cierto pánico, sí que es verdad que han reaccionado rápido. Yo creo que esta crisis, me considero joven, por lo cual no he vivido muchas crisis, pero creo que esta crisis está siendo, percibo que está siendo colaborativa. Perdón, de alguna manera aquí todos estamos arrimando el hombro, ¿no? Desde las empresas hasta, hasta los propios gobiernos en los diferentes países están activando diferentes medidas para que no haya un golpe fuerte al empleo y al PIB. Pero también las aseguradoras aquí han arrimado el hombro y todas se apresuraron a decir que efectivamente cubrían los casos de coronavirus. Yo sinceramente no he notado nervios, he hablado con varias personas y había tranquilidad. Nosotros tenemos un seguro en local que en determinados países además tiene cobertura internacional y lo complementamos con un seguro de asistencia en viaje, porque bueno, pues comprenderéis que la pandemia a cada uno no lo ha pillado en su casa. Entonces, bueno, ese complemento de una póliza de asistencia en viaje, ambos seguros tienen coberturas de evacuación, repatriación. Bueno, ha funcionado bien, afortunadamente, que yo sepa, no hemos tenido ningún caso que nos pueda preocupar. Lógicamente te queda un poco el run run de ahora ha sido el coronavirus, ¿qué será lo siguiente, no? Y si en ese siguiente responderá la sociedad como ha respondido y las empresas y las aseguradoras como han respondido ahora. Gracias, Martín. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que en estos momentos de crisis y de pandemia es cuando bueno, pues se ve si realmente las coberturas contratadas y los programas contratados son los adecuados y bueno, poder contar con un consultor que te ayude a hacer un paquete de medidas adecuados de protección para tus empleados y tus desplazados, pues es un tema fundamental, ¿no? Un poco hilando con esto, vosotros
¿Veis que puede cambiar el paquete de compensación al personal expatriado como consecuencia de esta crisis que estamos viviendo o pensáis que vamos a continuar? A ver, yo creo que esa es la gran duda, Borja. O sea, pero ya no solo con expatriado, ¿no? Es decir, a priori, creo que fue Ángeles que hizo la comparativa, están comparando esta situación con una guerra mundial. Afortunadamente no es una guerra, pero es que, para que nos hagamos una idea de la magnitud que tiene esto, es que lo único con lo que lo puedes comparar es con una guerra. Hablaban de retrocesos en las economías hace 10, 15, 20 años. Eh, es algo complejo, pero también es mundial, ¿no? Entonces, a priori yo, y esto es mi opinión, lógicamente no tenemos la bola de cristal para saber qué va a pasar, pero para mí hay dos puntos clave. O sea, primero es cómo se van a mover los mercados retributivos. Al final, en un mercado retributivo, esto es pues como cualquier comercio, esto es oferta y demanda, ¿no? Si la posición que buscas es escasa en el mercado, pues vas a ser tú y 1000 empresas más que la van a buscar, con lo cual ahí no habría ajustes salariales posibles. Pero después hay dos puntos muy importantes en movilidad. El primero es la vivienda y el segundo es el coste y la calidad de vida. En temas de vivienda, claro, en mercados tan dinámicos como puede ser un Shanghái, que los precios son disparatados y además el mercado inmobiliario es súper agresivo con cambios en cada renovación de contrato de alquiler, o en zonas vacacionales como en Cancún, ¿no? Que si nos vamos a México no, pero en destinos turísticos como Cancún, que además tienes acotadas las zonas donde puedes vivir, o Miami, entiendo que sí que se pueden ver impactados los precios de los alquileres, pero bueno, todo esto es un veremos. Por otro lado, el coste de vida, entendiendo que esto es una pandemia mundial, que es una crisis mundial, si utilizamos los ratios de comparación origen y destino, en mi opinión, más o menos se pueden mantener. Aquí está claro que China nos lleva un poco la delantera, ahora mismo es el motor y es el que está empezando a salir, con lo cual entiendo que habrá un momento en el tiempo en el que quizás estemos desequilibrados, pero sinceramente opino que es cuestión de tiempo y no mucho en el que esto se vuelva a equilibrar. Lógicamente es complejo predecirlo ahora mismo, pero bueno, al final nos movemos con países inflacionistas y te das cuenta que un país con una inflación elevada no necesariamente significa que los precios de alquiler no salgan a precios regalados, ¿no? Precios de ganga. Muchas gracias, Martín. Eduardo, ahora para ti, un poco continuando con lo que estaba comentándonos Martín de la nueva compensación, los nuevos mercados, ¿no? El mercado retributivo, ¿no? Vosotros como pues, empresa, ¿no?, de servicios profesionales que tenéis una visión multisectorial, ¿qué medidas veis que están adoptando las compañías en materia de compensación, Eduardo? ¿Estáis viendo algo diferente? Bueno, permíteme, Borja, primero que reitere los buenos días y el agradecimiento a todo el resto de panelistas y al IPM, a ON y a Martín por compartir este espacio con nosotros. Y enseguida doy contestación a tu inquietud, que, bueno, pues yo creo que efectivamente, como espectadores un poco de lo que pasa por ahí, de lo que sucede en muchas compañías, pues sí que estamos viendo, quizá como casi todo el mundo en estos días, que en el mundo de la retribución se están produciendo también cambios, como no puede ser de otra manera, ¿no? Al final estamos viviendo un momento verdaderamente insólito, estamos teniendo que hacer cosas muy rápido que antes nos parecían muy difíciles o casi imposibles. Pues yo creo que en todos los años que llevamos trabajando en este mundo de la compensación, pues uno de los grandes mantras era que lo más difícil de todo era la repatriación. Bueno, pues como ha explicado muy bien Ángeles, de golpe y porrazo muchas compañías han tenido que dedicarse a repatriar a volúmenes muy relevantes de empleados en un tiempo muchas veces récord, ¿no? Y todo esto al final ha impactado, como no puede ser de otra manera, en la retribución. Al final la retribución no deja de ser una palanca que tienen las compañías para
bueno, pues para activar y para conseguir todos los objetivos y las estrategias que tienen. Las estrategias, por otra parte, también se han visto modificadas de forma abrupta. Ahora tenemos unos objetivos que dependen de la situación en la que se encuentra cada compañía. Lo ha explicado también muy bien Martín, pues efectivamente hay sectores que tienen una incidencia muy relevante en términos de parada total de actividad y hay otros en los que la actividad se ha visto adaptada a una nueva realidad, esto que está tan de moda ahora de la nueva realidad, y que tienen unas necesidades nuevas, ¿no? Por eso, pues obviamente hemos visto movimientos en el mundo de la compensación en la medida en que las retribuciones variables han cambiado. Hemos pasado por un proceso de rediseño que ha pasado por medidas y por aspectos concretos en los que se han producido renuncias de retribuciones con impactos legales fiscales de distinto cariz. Pues hoy, pues gente que tenía derecho a una retribución que de alguna manera ya era casi exigible y sobre la que han renunciado de forma expresa. En otros casos hemos visto cómo esas retribuciones, por distintos motivos, muchas veces motivos también legales en determinados sectores, y esto también creo que es bastante popular, ¿no? Pues ha habido algunos supervisores que han recomendado de esa manera un poco paternalista, pero con un impacto muy relevante, que se modifiquen las políticas retributivas, que se modifiquen los parámetros sobre los que se calculan las retribuciones variables y que en su caso se eliminen las retribuciones variables incluso de forma transitoria. Lo hemos visto en muchos sectores. Y por contraposición, como decía antes, pues hemos visto que de repente hay un aluvión de gratificaciones y compañías que se hacen populares porque en este tránsito, en esas medidas, pues ha habido que recompensar un esfuerzo excepcional por parte de determinada parte de la plantilla, ¿no? Como ha sucedido, por ejemplo, en el sector del gran consumo en la distribución. Por lo tanto, es verdad que el mundo de la compensación está, creo que como casi todo, agitado. El mundo de la compensación unido al mundo del desplazamiento pues está todavía más agitado porque tenemos nuevos retos. Creo que en general no nos queda otra que ser un híbrido y encontrar un equilibrio adecuado entre el realismo más puro de que no podemos evitar lo que va a ser inevitable, pero bajo un moderado optimismo al menos, porque creo que el mundo de los desplazados nos va a volver a ayudar a salir de esta, ¿no? La crisis más reciente que hemos vivido, que todos recordamos, que es la del 2007, pues nos ayudó a revisar muchos procesos de internacionalización en el mundo empresarial que se han visto consolidados en el medio plazo y que hoy por hoy, pues para muchas compañías españolas son el sustento más importante de su actividad económica. En este sentido, por ejemplo, pues como decía muy bien también Ángeles, el hecho de que el impacto de esta crisis sanitaria sea distinto en distintos países, pues parece que también va a servir para apoyar y para que los procesos de desplazamiento, la actividad económica en el extranjero, ayude a muchas compañías a salir de esta situación, ¿no? Hay muchas medidas que podríamos revisar. ¿Qué sucede con las retribuciones variables a medio y largo plazo? Se están cambiando los planes estratégicos estos días. Hemos visto muchas compañías que han eliminado esas retribuciones a medio y largo plazo. No sabemos si los van a sustituir o si los van a cancelar y a posponer para un momento futuro en el que tengamos una mayor claridad. En el mundo de la compensación, como sabéis, pues al final depende mucho de lo que queramos conseguir para saber cómo y cuánto tenemos que pagar. Bajo también ese principio general que comentaba Martín, de oye, esto no deja de ser parte de la oferta y la demanda, pero primero tenemos que saber un poco a dónde vamos. Y en esas creo que estamos todos. Gracias, Eduardo. Pues va justo con la otra pregunta que tenía aquí preparada para hacerte, que es cómo puede afectar esta situación y todos estos cambios de los que estás hablando, ¿no? Obviamente, esta nueva realidad, ¿no? Los aspectos tributarios asociados con la movilidad internacional, ya un poco desde un punto de vista un poquito más técnico, sin llegar a meternos en demasiado, ¿no? Sobre todo ligado al régimen especial, ¿no? De exención por trabajos en el extranjero, del artículo 7P, como todos sabemos. ¿Qué nos puedes comentar a este aspecto, Eduardo? Bueno, yo creo que efectivamente, como señalas muy bien, Borja, aquí tenemos distintos casos, ¿no? Y es muy difícil sacar conclusiones generales. Pero sí que creo que podemos al menos intentar agrupar una gran variedad de los casos que nos podemos encontrar en dos tipos de cuestiones. Unas que serán cuestiones relacionadas con el funcionamiento de determinados plazos, que a nivel legal y fiscal son relevantes, como sucede, por ejemplo, con la consideración de la residencia fiscal, que más allá de otras consideraciones, como son las del centro de intereses económicos
y dónde está la familia, que sin duda son muy importantes, pero es verdad que el requisito que primero se analiza, aunque es una mala práctica, pero primero se analiza es el de el test de presencia física, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, esta situación absolutamente nos ha pillado desprevenidos a todos y en esa improvisación que nos ha obligado a hacer, pues va a haber gente que va a estar más o menos tiempo del que en principio podría haber tenido previsto estar en el extranjero o en España. Y eso evidentemente puede afectar a los procedimientos de calificación de la residencia fiscal. Luego tenemos también, como señalabas muy bien, el tema del régimen especial de los trabajos prestados en el extranjero, también el régimen especial de los trabajadores desplazados al territorio español, en los que de nuevo en el análisis de esos plazos, pues nos podemos encontrar con distintas situaciones. Por ejemplo, está siendo bastante habitual tener que revisar si el hecho de que alguien que haya venido a prestar servicios y que se haya encontrado con esta situación extraordinaria sin haber consolidado el plazo de los 6 meses o se le hayan pasado los 6 meses para pedir el régimen de impatriados o esté aquí pero no esté para trabajar, sino que estaba como parte de un proceso en el que venía más tarde para quedarse en España y solicitar con posterioridad ese régimen, bueno, pues aquí hay una gran variedad de casos en los que es difícil llegar a una conclusión, ¿no? Nos tememos que las cuestiones que se van a plantear a la Dirección General de Tributos en muchos casos van a ser altas. Nosotros estamos recibiendo también una gran variedad de preguntas por parte de muchos de nuestros clientes y aquí creo que tendremos que hacer un ejercicio también, pues entre otras cosas, de sentido común, de revisar cuál era la finalidad del desplazamiento en cada uno de los casos y cuál es el objetivo de cada una de las normas que van a ser objeto de análisis, ¿no? Pues tanto en relación con la residencia fiscal como con la exención o incluso el régimen especial de impatriados. Eso en cuanto al puro funcionamiento de los plazos, donde nos vamos a encontrar con días que vamos a ir consumiendo en países donde no esperábamos estar, ¿no? Y el otro asunto que creo que está afectado por esta cuestión es el de la calificación de los servicios. Claro, hay muchos de esos temas técnicos en los que, como muy bien dices, voy a intentar no detenerme, pero que están muy relacionados con lo que se hace fuera. Lo que se hace fuera, lo que se hace en España, para lo que se viene o para lo que se va uno fuera, ¿no? Y claro, ahí, pues, el tipo de servicios que se prestan o para los que se iban a prestar, pues claro, alguien que se haya tenido que quedar mano sobre mano en un país en el extranjero, pues esos días no está trabajando. ¿Eso quiere decir que la exención no es aplicable durante cada uno de esos días sobre la parte del salario proporcional? Pues la verdad es que es una pregunta que está planteándose de forma recurrente y que es difícil de contestar, porque con la letra de la ley parece que no encaja, pero con la filosofía, pues podría parecer que sí, ¿no? Insisto de nuevo que habrá que atender a cada tipo de desplazamiento, como decía muy bien Ángeles al principio, esto pues no será lo mismo un desplazado de corta duración que un empleado que sea desplazado de forma permanente y que sea transitoriamente residente fiscal en España, ¿no? Eso es un poco como nosotros lo vemos en esos casos que además complicados en los que ha habido un parón de la actividad. Gracias, Eduardo. Yo creo que es muy interesante lo que nos acabas de contar y creo que tenemos que seguir esto todos con mucho detenimiento, sobre todo todos aquellos que tenemos desplazados en el extranjero. Voy a hacer un hincapié a todos los asistentes, animaros a participar y a dejarnos vuestras preguntas que intentaremos contestar con nuestros panelistas al final de esta mesa redonda, ¿no? Un poco cambiando, y me quería dirigir a ti, Cecilia, ¿no? Desde un punto de vista laboral, ¿no? Porque estamos viendo que, bueno, pues el gobierno, como hemos visto, está sacando diferentes normativas para intentar, pues bueno, paliar los efectos de la crisis, pueda, ¿no? Entonces, queríamos un poco saber cómo puede aplicar al trabajador expatriado las nuevas normativas laborales que se están aprobando relacionadas con el COVID, ¿no? ¿Cómo puede afectarles a estas personas que tenemos ahora desplazadas, ¿no? Y al mismo tiempo, Cecilia, y ligando un poco a lo que también comentaba antes Eduardo, ¿cómo puede afectarles aquellas otras medidas que se puedan estar tomando en terceros países donde está residiendo ¿no? Porque obviamente, como sabemos, es una crisis mundial y todos los gobiernos pues están tomando diferentes medidas. Sí, bueno, lo primero, antes de nada, reiterar el agradecimiento al resto de panelistas, a IPM y a ON por contar conmigo y a todos los asistentes por haberse conectado y estar hoy con nosotros.
En cuanto a la pregunta, pues la verdad es que es una buena pregunta y creo que tiene truco. Y creo que como abogada la respuesta es depende. Depende en primer lugar de si nos estamos refiriendo a, como decía, apuntaba Ángeles al principio y también Eduardo, a aquel desplazado por corto o medio plazo o a la persona que ya ha sido desplazada de una forma permanente y tiene un contrato local. Aquel al que tiene el contrato local, que no mantiene la relación vigente, la relación laboral con la empresa española, por la respuesta evidentemente que la normativa española ya no le resulta de aplicación. Y esta pregunta en realidad va más enfocada a aquel desplazado que se encuentra de forma temporal en otro tercer país, mantiene su relación laboral vigente con España y le resulta de aplicación porque así se ha escogido o porque por las reglas en las que ahora mismo, por supuesto, no vamos a entrar sobre legislación aplicable, pues le resulta de aplicación a la legislación española. En este supuesto, la pregunta también la respuesta depende, porque depende de qué tipo de normativa nos estemos refiriendo. O sea, en este último mes, desde que surgió la pandemia y hemos estado viviendo cada día nuevos reales decretos con nuevas medidas, muchas de ellas son medidas eminentemente locales que con independencia de que la normativa española pueda resultar de aplicación a ese contrato, a esa persona, a ese desplazado, muy probablemente no serán de aplicación, porque realmente están encaminadas a resolver el problema o la crisis sanitaria en España. Pero sí, en cuanto a la segunda pregunta, si pueden ser de aplicación la normativa que se estén aprobando en el tercer país, en el país de destino, la respuesta muy probablemente sea sí. En primer lugar, porque posiblemente se trate de normativas de derecho mínimo necesario que en cualquier caso, con independencia de que la legislación sea la española, la aplicable, por así haberse decidido entre las partes, el derecho mínimo necesario siempre es de aplicación y estamos en esta cuestión de la pandemia y la normativa muy probablemente esté muy ligada a derechos mínimos necesarios que se deban respetar. Por tanto, serán de aplicación. Habrá que estar entonces a las dos legislaciones y estar muy al tanto de esto. Y enlazo aquí con una cuestión que puede surgir, una duda que con el respecto a la normativa vigente, aplicable y demás, puede estar surgiendo a muchas empresas, es ¿incluyo al desplazado en un ERTE o en un ERE que esté haciendo o tenga pensado hacer como consecuencia de esta crisis? ¿Le aplica esta legislación laboral española y por tanto le aplican estas normas que se están sacando sobre el COVID? Pues aquí la respuesta nuevamente es depende. Depende de la causa que estemos alegando, evidentemente relacionada con el COVID, que es el tema que estamos hablando, y depende de los criterios de afectación que se hayan establecido para ese ERTE o ese ERE. Si realmente la bajada de la actividad, que es la causa de ese ERTE o ese ERE, no se está concretando en el país donde la persona está desplazada, pues probablemente, seguro no se puede incluir en ese ERTE o en ese ERE, con lo cual la normativa en genérico les da aplicación, pero al caso específico pues probablemente no, para incluirlo, por ejemplo, en este ERTE o en este ERE que se pueda dar. Agradecería. Está claro que tenemos que estar muy, muy atentos a este aspecto, ¿no? Y sobre todo, pues, bueno, toda esta parte de los ERTEs y cómo puede afectar esto en nuestras personas desplazadas, ¿no? Volviendo un poco y tomando el tema del duty of care, Ilia, ¿tiene la empresa española ahora con el desplazado en el extranjero algún deber especial en la protección frente al COVID, derivado del COVID de área, cuando se encuentra en otro país? Sí, pues apuntaba antes también al inicio Ángeles sobre el duty of care, el deber de protección. Por supuesto, el deber de protección, con carácter general, la empresa española, siempre y cuando, de nuevo insisto en la premisa, sea un empleado que mantiene su relación vigente con la empresa española, de lo contrario, esto no tendría sentido, directamente se aplicaría toda la normativa del lugar de destino.
Sí mantiene ese deber de protección. Normalmente distingo en 3 estados, 3 fases del desplazamiento en cuanto a tema de prevención de riesgos laborales. El antes del desplazamiento, el durante y el después. Con el COVID sigue siendo lo mismo y ahora seguramente se intensifique ese deber de protección, sobre todo también por la sensación del miedo que va a tener el empleado desplazado. Estas fases a las que me refiero es el antes del desplazamiento. La empresa española tendrá que enterarse bien de los riesgos, de cómo está la situación del país donde se va a mandar a la persona. Tendrá que tener la vigilancia de la salud, hacer los test necesarios, deber de información sobre todo del empleado y luego, como también apuntaba Martín, los seguros. Es fundamental el tema de los seguros. El durante el desplazamiento pues tendrá que coordinarse con la empresa la empresa de destino, o si no hay empresa de destino es la propia empresa, o no hay empresa que es una persona que va como de pionero al país de destino. Tendrá que enterarse también de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales en el lugar de destino, porque habrá de cumplirse también, aparte de la normativa española. Esto es súper importante. Y, por supuesto, debe garantizar y facilitar todos los equipos de protección individual, los EPI, que estamos escuchando tantísimo ahora. Habrá que enterarse bien si en el país de destino existe el deber de llevar la mascarilla, los guantes, tener gel hidroalcohólico, toda esta serie de cuestiones. Y, por supuesto, si ahora, en estos momentos o en un corto plazo, la persona que tenemos ya desplazada existe alguna limitación a la movilidad, tiene que priorizarse el teletrabajo, que también se ha apuntado por mis compañeros. Ahora mismo es una cuestión básica que tendrá que ver la empresa si debe garantizar o no. Y la última fase es después del desplazamiento, cuando la persona vuelve. También tiene que, no finaliza simplemente una vez vuelve, tiene que hacer esa vigilancia de la salud, ese seguimiento del empleado, garantizar pues que no ha habido una infección o que todo ha estado correctamente vigilado durante el desplazamiento. Cecilia, lo que creo que parece claro es que las empresas van a tener que reforzar sus políticas, ¿no? El antes, el durante y el después. Pues bueno, debido a esta nueva pandemia, ¿no? Esta nueva crisis que estamos viviendo, ¿no? Javier, a ti un poco desde el punto de vista de movilidad, como consultora de movilidad, ¿tú crees que las compañías van a cambiar su estrategia en materia de protección de la salud de sus expatriados, haber superado este periodo de confinamiento que estamos viviendo, ¿no? Cuando volvamos a empezar a viajar? Un poco al hilo lo que nos ha contado Cecilia, Javier. Bueno, sí, sin duda alguna, ¿no? No solamente lo creo, sino que estoy convencido. Estoy convencido de ello. Si algo debemos de aprender como consecuencia de esta pandemia es que la protección de la salud debe ser la preocupación y ocupación de los responsables de recursos humanos y de movilidad internacional de las compañías. Obvio decir que para el colectivo de expatriados o asignados internacionales lo venía siendo, ¿no? Apuntábamos antes que la protección de la salud vira más a un modelo donde observamos un modelo 360, ¿no? Como decía, las compañías ponen foco no solamente en la protección de la salud física, sino también en la parte física, emocional y económica, financiera, ¿no? que es fundamental, porque al final estamos hablando de una crisis sanitaria, económica y social. Al igual que el teletrabajo, pues yo creo que ha terminado de asentarse en España en este periodo, pues la telemedicina ha ocurrido exactamente lo mismo, ¿no? Definitivamente parece ya que se ha implementado en las compañías. Algunos aspectos a nivel recomendaciones que podemos dar a la hora de establecer un mecanismo de protección eficaz, pues poner foco en coberturas médicas, gastos médicos que sean limitados, coberturas en pandemias, epidemias, catástrofes naturales, causas de fuerza mayor, coberturas sin limitaciones geográficas ni de edad, coberturas de prolongación de estancia, también fundamental,
Hablamos de procesos de repatriación y evacuación, que son procesos muy costosos para las empresas, y sobre todo un proceso de comunicación e información eficaz, ¿no? Que vele por el cumplimiento de la normativa vigente en prevención de riesgos que hay en España. Bueno, en definitiva son aspectos pues muy importantes a considerar. Pero la respuesta es que sí. Yo sí que venimos ya percibiendo desde aún semanas atrás ese cambio de mentalidad y vamos a un modelo pues mucho más proteccionista, un modelo más unificado, si me permite la expresión, con mayor connotación de protección. Yo creo que sí, vale, recalco un poco que se están empezando a implantar nuevas medidas. Bueno, yo quiero acabar desde un punto de vista positivo, ¿no? Yo creo que nos encontramos ya en una fase, vamos a hacer, de desconfinamiento, ¿no? Llevamos 40 días confinados y estamos, bueno, pasando en esa segunda fase, ¿no? A mí, Javier, me gustaría que nos contases qué factores pueden influir, ¿vale? Durante este desconfinamiento, ¿vale? Para reactivar la movilidad internacional. ¿Qué estáis viendo vosotros? Bueno, hablamos de factores y estrategias, ¿no? Fundamentalmente 4 factores y 5 estrategias. En cuanto a factores, pues hay un factor ético, hay un factor sociológico, hay un factor económico y hay un factor de sanidad pública, ¿no? Desde el punto de vista ético, pues la vida humana es el valor más preciado, ¿no? Es la prioridad número 1. Desde el punto de vista sociológico, obedece a la necesidad que tienen las personas de relacionarse entre sí. Desde el punto de vista económico, está relacionado con aquellos sectores de actividad que tienen un mayor impacto en el Producto Interior Bruto de cada país. Desde el punto de vista de la salud pública, pues lo cierto es que hay muchísima incertidumbre todavía, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que a mayor edad el contagio es mayor, sabemos que hay mayor volumen de contagios en mujeres frente a hombres, pero que la mortalidad es más alta en estos últimos, ¿no? No sabemos qué grupo de edad son más contagiosos, no sabemos si un curado es inmune y si un curado está curado al 100%, ¿no? Entonces, la decisión de desescalada, que se denomina, o desconfinamiento, pues debería estar basada únicamente en criterios científicos. En cuanto a las estrategias, yo destacaría 5, ¿no? La denominada Stop and Go, que son puertas abiertas, foco en desatascar la economía, va a depender mucho del grado de inmunidad que sea elevado, ¿no? en cada país. Desconfinamientos basados en test, como lo realizó Corea del Sur o lo está llevando a cabo Alemania. Y bueno, aquí es necesario, obviamente, contar con volumen de test suficientes y que estos sean fiables, ¿no? Segmentación por edad, segmentación geográfica y segmentación sectorial. La segmentación geográfica, Alemania lo ha hecho de forma parcial, pero bueno, se ha desaconsejado en Suiza, ¿no? Requiere de una importante disciplina social. En cuanto a segmentación sectorial, los sectores económicos se debe priorizar por los sectores económicos más valiosos, ¿no? Aquellos que tengan mayor empleabilidad y donde no haya posibilidad de teletrabajo. El sector que más se emplea en España, hablando de España, pues es el de comercio por mayor, por menor, que está relacionado con el sector de turismo. Entonces, en definitiva, creo que todos estos factores y estrategias tienen un impacto directo en lo que es el desconfinamiento y por ende reactivación de la movilidad internacional. Muchas gracias, Javier. Y por último, ¿cómo veis la movilidad internacional vosotros en el medio plazo? ¿Qué cambios creéis que van a sufrir? Bueno, lo comentábamos antes, ¿no? A muy corto plazo está relacionado con esto último que estoy comentando, ¿no? Hay que ver la evolución país por país de cómo se va desescalando, de cómo se van adoptando este tipo de medidas, pero no cabe duda que yo estoy de acuerdo con Ángeles, ¿no? El movimiento, las grandes compañías no van a poder evitar el desplazamiento a largo plazo. Creo que es una figura que se va a seguir manteniendo. Sí que vamos a ver una disminución en ese colectivo de commuters o viajeros frecuentes, modalidad o formato que veníamos con una escalada creciente en los últimos meses. Y va a estar muy marcado un poco en función del desescalamiento desde el punto de vista económico y obviamente de la salud. Yo creo también que vamos a pasar de un cost estimation, ¿no? de un movimiento a un ROI estimation, ¿no? Las compañías van a medir muy mucho, van a analizar muy mucho lo que es cada movimiento, lo que implica cada coste de asignación y en definitiva, bueno, pues hablamos de un cambio de paradigma, claramente, ¿no? Muchas gracias, Javier. Yo creo que muchas gracias a todos, muchas gracias a Martín, a Cecilia, a Eduardo, a Javier, por
vuestras aportaciones. Yo creo que se ha hablado aquí mucho, se ha hablado de compensación, se ha hablado de los posibles cambios tributarios, se ha hablado mucho de duty of care, de los paquetes de compensación, de medidas, etcétera. Creo que todavía hay muchas dudas en el aire sobre cómo va a evolucionar la pandemia y cómo va a evolucionar nuestra vida, como hablábamos al principio, ¿no? La manera en que nos vamos a relacionar y vamos a seguir haciendo negocios, ¿no? Yo no sé si tenemos alguna pregunta, Gabriela, de algún asistente. Si no, mientras no hay preguntas. Mientras os animáis, alguno de los asistentes a hacer alguna pregunta o duda que tengáis a cualquiera de nuestros panelistas. Y aprovechando que estamos aquí pues, juntos todos, pues gente profesionales del mundo de la movilidad internacional, pues bueno, sé que muchos de vosotros ya lo conocéis. Para aquellos que no lo conozcáis, nuestros invitados de hoy, Aon, Garrigues, han montado el International People Mobility Club. International People Mobility Club es un espacio donde se intercambia la información de interés sobre la movilidad, se fomenta el networking entre profesionales y van haciendo diferentes actividades formativas, etcétera. Y bueno, parte también del webinar de hoy. Para todos aquellos que no lo conozcáis, pues os animo a que os metáis en la página web, os deis de alta y recibáis toda la información de las actividades y cosas que se hacen desde. No sé si tenéis alguno de los panelistas algo más que comentar antes de dar por cerrada la sesión, si nadie se anima a hacer ninguna pregunta. Yo, Borja, si me permites, al hilo de todo lo que ha comentado, ha sido súper interesante. Yo creo que la intervención de todos mis colegas de panel, con los que he compartido este ratito tan interesante. Yo me quedo con un par de cosas de conclusiones que creo que para todas las compañías deberían ser aplicables. Una de ellas es que, evidentemente, todo este proceso nos obliga a revisar procedimientos internos, prácticas, Javier lo ha dicho muy bien, esta nueva normalidad. Y eso también nos obliga a repensar pues un poco lo del back to basics, ¿no? Hay que volver a las políticas. Hay que pensar si algo de lo que ha salido regular podemos en una segunda visita de esta situación, que no es nada descartable, que lo tengamos que cambiar, ¿no? En el ámbito en el que nos movemos nosotros más, desde el punto de vista pues, tributario, legal y casi que pegado al mundo de la compensación, la verdad es que nos ha sorprendido la cantidad de cosas que, obviamente, al ser todo tan imprevisto, pues se han producido, ¿no? Pero sí que es verdad que esto parece que es una buena excusa para recuperar y revisar todas esas políticas de desplazados. Ángeles lo contaba muy bien, además, estos días, ¿no? Cuando hemos hablado con ella, que, bueno, pues aquí tenemos conceptos que siempre son un poco discutibles, ¿no? No es tanto el expatriado como el desplazado. Bueno, pues atendiendo a que cambiarán los modelos de desplazamiento, pues probablemente esas políticas también tengan que adaptarse desde distintos puntos de vista. El que más me impacta a nosotros desde Garrigues, que es el legal fiscal y en el ámbito concreto de la retribución, pues sin duda habrá que generar herramientas, pero también en los temas de protección, seguridad en el trabajo, que se han demostrado ser algo muy, muy importante, ¿no? Gracias, Eduardo. ¿Alguno más? Martín, ¿quieres comentar algo antes de que demos por cerrada la sesión? Bueno, pues que mucho ánimo porque nos hace falta y sobre todo yo creo que paciencia y que hay que ser positivos, que quizás es un poco recurrente el mensaje, pero que saldremos de esta y que no sé si el año que viene o dentro de 2 estaremos teniendo una webinar de cómo hemos salido de esta. Eso esperamos y que sea pronto. Ángeles. Sí, yo quería mencionar para concluir que es muy importante ahora mismo el tener una información veraz que nos permita pues, conocer todos los cambios legislativos que se están produciendo en los países, sobre todo desde un punto de vista migratorio, desde un punto de vista de normativa de salud, desde un punto de vista fiscal. Yo creo que las empresas tienen que estar muy pendientes de sus obligaciones para con sus empleados desplazados desde estos ámbitos normativos y debemos seguir trabajando para mantener esa seguridad jurídica que va a permitir a las compañías poder remontar en los próximos años con un
una internacionalización potente. Muchas gracias, Ángel. Ángeles, ¿te perdemos? No, estoy aquí. Gracias. No, es que te perdía yo la voz. Vale, Cecilia, gracias no sé si a quieres vosotros. comentar algo de cierre por la parte... Sí, justo de cierre y enlazando con lo que decía Eduardo y Ángeles y también Martín, lo que ahora toca es estar muy alerta de las normativas que se vayan saliendo, no solo en España, sino en todos los países donde tengamos desplazados a personas, porque en todos los países va a haber normativa desescalada, normativa sobre esa nueva normalidad. Será básico para poder revisar también nuestras políticas y será básico para cumplir con esas obligaciones, como decía Ángeles, para todos los desplazados que tengamos en el exterior. Muchas gracias, Cecilia. A ver si volvemos cuanto antes, aunque sea a esa nueva normalidad, ¿no? Desde luego. Javier, ¿tienes algún comentario antes de cerrar la sesión? Yo no sé si tenemos tiempo para abrir un debate ahora, como que me gustaría plantear a mis compañeros de panel, a ver cómo ven el tema del pasaporte sanitario, que tanto se habla, ¿no? Donde hay una colisión entre, por un lado, la ley de protección de riesgos laborales y la protección de datos como derecho fundamental, siendo especialmente un dato precisamente protegido el de la salud. ¿Cómo veis este tema? ¿Crees que se puede avanzar en España? Sé que en otros países, bueno, no hay este tipo de limitaciones, pero en España pues ahí está el debate sobre la mesa, ¿no? Es verdad que esto al final, desde el punto de vista económico, pues va a ayudar mucho a reactivar la economía, sobre todo en el sector turismo, pero actualmente, como os decía, pues tenemos este debate en la mesa y está claro todavía la implementación. No sé cómo lo veis. ¿Algunos anima a recoger el guante de Javier? Yo, la verdad, bueno, es una cuestión que excede, si permitís, el tema técnico jurídico laboral, pero por todo lo que se está debatiendo, yo sí que veo que tiene, por lo menos con la legislación española, una complicación, como decía Javier, con el tema de protección de datos, y sobre todo porque tampoco se sabe si a día de hoy si las personas que han pasado ya la enfermedad son inmunes, con lo cual tampoco se sabe hasta qué punto eso va a servir. Estás violando un derecho fundamental a la intimidad y además que tenga utilidad, con lo cual yo de momento soy un poco aséptica y hay que estar a la espera de los avances sobre el tema de la inmunidad o no. Y también a ver qué dice la Agencia Española de Protección de Datos, bueno, y a nivel europeo, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Pues como vemos que no tenemos ninguna pregunta, yo agradeceros, Ángeles, Martín, Cecilia, Eduardo, Javier, vuestra presencia en la webinar de hoy. Creo que ha sido interesantísimo y hemos tocado un montón de puntos muy importantes en la movilidad y en los desplazados, tanto a corto como a largo de nuestros empleados. Y Perdona, nada más, han daros entrado las un par de gracias. preguntas. Han entrado un par de preguntas a 5 minutos del final. No sé si os parece que las... No las puedo ver, Gabriela. No sé si las haces tú, por favor. Os las formulo yo. Sí. Bueno, nos dan las gracias y nos preguntan qué piensan los ponentes del llamado pasaporte de inmunidad, que ya hemos contestado, perdonad, y si recomendáis que un expatriado vuelva a su destino. Si la empresa le ofrece la posibilidad de realizar un test, verificar que sea negativo por COVID y que pueda volver. Esa es la única pregunta que nos ha entrado de Sonia Gómez. Yo, si queréis, puedo dar mi opinión por lo que sé que las empresas del FEX están haciendo al respecto. Si un empleado quiere volver al país de destino y la empresa le puede ofrecer las medidas de seguridad sanitarias en el país de destino, una buena cobertura de seguro de salud, normalmente las compañías envían a esa persona a desempeñar su labor profesional siempre que su rol sea absolutamente necesario en ese país de destino. Por contra, lo que no suelen hacer es cuando un empleado no quiere volver al país de destino, sin embargo, su función es necesaria, en esos casos
suele haber una negociación entre la empresa y el empleado para ver cómo pueden solventar esa situación, y muchas veces el teletrabajo es una de las vías fundamentales siempre y cuando se pueda hacer, ¿vale? Es lo que hablábamos antes de el miedo de las personas ahora mismo a irse a determinados destinos. Pero si el empleado lo pide, su función está activa en el país de destino, se cumplen las medidas sanitarias pertinentes, se hacen los test pertinentes, normalmente el empleado se va a su destino. Ya sí que no hay más preguntas. Muchas gracias, Ángeles. Vale, pues muchas gracias a todos y bueno, dar las gracias de nuevo al Centro de Estudios Garrigues, a ON, a Garrigues, por poder haber hecho posible la reunión de hoy. Espero que haya sido de interés de todos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto y manteneros sanos y vamos a volver. Un abrazo. Un abrazo para todos, muchas gracias a vosotros. Gracias. Cuidaos. Hasta luego. Gracias.